Bueno, continuando con el tema de capacitores, entonces recordemos que podemos tener capacitores de diferentes formas. Podemos tener capacitores con placas paralelas, con esféricos, cilíndricos, ¿sí? Con diferentes simetrías. Además, también podemos tener, la clase pasada vimos que podíamos tener capacitores en serie y hoy vamos a ver que podemos tener capacitores en paralelo. ¿Listo? Entonces, los capacitores en paralelo, vamos a tener esta situación, pues aquí los representamos cuando tenemos acá un circuito, ¿verdad? Entonces tenemos los dos capacitores representados con dos rayitas de igual tamaño, ¿verdad? Y entonces empezamos a analizar que aquí este capacitor C1 está conectado en este punto, está conectado a este punto, a este nodo que llamamos. Y por el lado izquierdo está conectado a este punto. Lo mismo sucede con C2. C2 está conectado a este punto y por el lado izquierdo está conectado al mismo punto que C1. Lo mismo sucede con la fuente o la batería que tenemos acá. La batería por el lado derecho está conectada a este punto y por el lado izquierdo está conectada a este punto. Entonces acá notamos que cada uno de los elementos que tenemos en nuestro circuito van a tener igual voltaje. Es decir, que el potencial generado en la fuente o en la batería va a ser igual al que vamos a tomar en el capacitor 1 y es igual al potencial del capacitor 2. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces, como tienen igual potencial, tienen diferente carga. Entonces, al sumar estos dos nos da la carga total del sistema y entonces, pues, sustituimos que viene siendo Q. Entonces, recordemos que estamos empleando la ecuación de carga sobre potencial, la ecuación de capacitancia. Entonces, como nos piden hallar carga, pues es cuestión de despejar y el voltaje que está dividiendo la carga pasa a multiplicar. Entonces tendremos voltaje o potencial por C1 más el potencial por C2. Listo, al sustituir cada una de las cargas. Listo. Ya tenemos esta ecuación, entonces aquí notamos que estos capacitores tienen igual potencial o tenemos un factor común acá de potencial. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el factor común y por lo tanto nos queda C1 más C2. Es decir, que nosotros podemos decir, ¿sí? Suena redundante, pero bueno, podemos concluir más bien que la C equivalente es igual a C1 más C2. O sea que si nosotros tenemos capacitores en paralelo, no importa los que tengamos, 2, 3, 4, bueno, los capacitores que tengamos en paralelo los podemos sumar normal para poder dar o saber cuál es la capacitancia equivalente en esos capacitores. Entonces, a modo de conclusión, tenemos que los capacitores que están en paralelo tienen igual voltaje y diferente carga. Eso cuando están en paralelo. Cuando los tenemos en serie, tienen igual carga, diferente potencial. Listo, eso lo debemos saber para poder aplicar esas características cuando nos devolvemos en los circuitos. Listo, vamos a hacer este ejercicio que nos dice que tenemos un capacitor de placas paralelas, placas paralelas amarillo, y está ocupado entre los dos bloques, tenemos dos materiales dieléctricos, K1 y K2, dos materiales diferentes. El espesor de cada dieléctrico es de un grosor de D y o sea que están llenos completamente nuestro capacitor inicial.
¿Listo? Nos piden hallar la capacitancia equivalente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, acá pues miramos que eh, tenemos, tenemos acá, recordemos que pues esto lo estamos viendo desde frontal, pero si le damos como ahí un pequeño giro, pues vemos que en realidad esos capacitores, esta viene siendo nuestra área, ¿sí? Nuestra área del capacitor igual abajo, ¿no? Entonces eso se nos forma como una especie de un sándwichito tenemos ahí, ¿listo? Listo. Entonces esta viene siendo el área total. Como están en paralelo, pues nosotros nos queda entonces este capacitor inicial, nos queda como si tuviéramos dos capacitores con uno con K1 y el otro con K2. Y cada uno de ellos, pues obviamente también tiene acá un área, ¿sí? Para que pues más o menos se lo imaginen. Entonces esto también queda con un área y igual acá, ay, perdón. Quedan con un área, ¿verdad? Perdonen lo feo, pero bueno, ya saben que... Listo, entonces que tendríamos así como dos capacitores, pero observemos que estos capacitores no tienen el área total A, sino estos capacitores tendrían un área equivalente a medios, ¿verdad? Porque se llena cada uno con la mitad, sí, llena la mitad del área. Entonces vamos a tener A medios. Esto es importante analizar cuando tenemos, cuando hacemos el análisis posterior, ¿sí? Para cuando vemos cómo queda nuestro circuito después de que se introducen los dieléctricos. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso y pues procedemos a sumarla, a encontrar la capacitancia equivalente. Entonces la capacitancia equivalente es tener C1 más C2, ¿listo? ¿Y qué es C1? Pues sustituimos, ¿verdad? Recordemos que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es epsilon sub 0A sobre D, pero aquí nuestra A es A medios, entonces por lo tanto ahí ya hice unos extremos y unos medios, entonces nos queda un 2 abajo. Y además ese capacitor no está vacío, sino que tiene un material dieléctrico de constante K1. Entonces, por lo tanto, nos queda esta ecuación así. C2 igual, ¿verdad? C2 nos queda K2 epsilon sub 0A sobre 2D. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Reemplazar en cada uno de estos valores de C1 y C2 en la ecuación y tenemos esta forma. Acá, ¿qué más nos queda? Pues vemos que esto es podemos sacar un factor común y por lo tanto tenemos como un epsilon sub 0A sobre 2D y aquí nos queda K1 y del segundo término nos queda K2. Es decir que esta viene siendo la capacitancia equivalente cuando tenemos dos capacitores con estas condiciones, con dos dieléctricos diferentes. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hacer, acá tenemos un circuito mixto, ¿verdad? En el cual encontramos capacitores en serie, capacitores en paralelo, y pues nos dicen que aquí nos piden hallar el voltaje y la carga del capacitor de 30 microfarads. ¿Listo? Pero pues a modo de ejercicio pues vamos a tratar de encontrar la mayor cantidad de cargas y potenciales en cada uno de los elementos, ¿sí? Y nos dicen además que el voltaje acá entre el punto A y el punto B es de 10 volts. Entonces empezamos a hacer, aquí notamos algo, tenemos esta que es unos capacitores en serie. Entonces decimos, bueno, el capacitor
estos dos en serie lo vamos a llamar C1. ¿Qué más tenemos? Observemos acá que tenemos dos capacitores, este 70 y 50, son dos capacitores que están en paralelo. ¿Listo? Y además también observamos que estos dos están en serie, entonces eso va a ser nuestro C3. ¿Listo? Entonces empezamos a hacerlo. Como estos están en serie, recordemos que para sumar capacitores en serie los sumamos invertidos. Entonces sumamos 1 sobre 60 más 1 sobre 120 nos da 1 sobre 40, pero eso es 1 sobre C1, es decir, que al invertir nos da 40 microfarados. Listo, continuamos con C2. C2 está en paralelo, o sea, lo sumamos normal, 50 más 70 nos da 120 microfarados. Y C3, como están en serie, los sumamos invertidos. 1 sobre 20 más 1 sobre 30 nos da un doceavo. Es decir, que al invertir, ¿sí? Tenemos que invertir, al hacer esa inversión, cuando invertimos, perdón, al invertir da C3 igual a 12 microfarads. Listo, entonces ya reducimos este circuito y nos queda de la siguiente forma. Acá nos quedó C2, C3 y C1. De esto que vemos, entonces seguimos reduciendo, pues yo lo que siempre les he comentado, que ustedes, si desean, vuelven a redibujar el circuito así como yo lo redibujo, para ver cómo va quedando su circuito, cómo van quedando sus capacitores. ¿Listo? Pero pues si ustedes no lo quieren dibujar, pues no lo dibujan, solo es por cuestión de, yo lo dibujo para no perderme en el circuito. ¿Listo? Algunos tienen alguna otra facilidad, aprenden de forma diferente. Entonces, pues algunos no lo redibujan y pues eso sí es cuestión de cada quien. Entonces, aquí observamos ya cuando volvemos a dibujar nuestro circuito, vemos que C1 y 20, C1 y 20 están en paralelo, entonces esto nos va a dar C4. ¿Listo? Entonces, al hacer esta operación, tenemos que lo siguiente. Tenemos que C4 están en paralelo, sumamos normal, 40 más 20 igual a 60 microfaradios y nos quedó, vuelvo a hacer el circuito, y nos queda de esta forma. Entonces, acá observamos que tenemos que acá nuestro circuito, todos los capacitores que tenemos acá están en serie. Estos tres capacitores los tenemos en serie. Entonces, como ya no tenemos más capacitores, pues lo llamo mi C equivalente o mi C total, como ustedes deseen. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos que están en serie, los sumamos invertidos. Entonces, es 1 sobre 60 más 1 sobre 120 más 1 sobre 12. Entonces, al sumar eso nos da 13 sobre 120. Invertimos, nos da 120 treceavos, que es equivalente a tener 9,23 microfaradios. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué tenemos? Pues ya tenemos nuestro circuito, entonces lo que en realidad nos quedó fue, tenemos acá nuestro capacitor, que es nuestro capacitor equivalente, y aquí tenemos pues el voltaje, que el voltaje nos dicen que es de 10. ¿Listo? De 10 voltios. Entonces acá en nuestro circuito final, pues vemos que podemos encontrar la carga de este capacitor. ¿Listo? Entonces encontramos la carga, pues ya sabemos de la ecuación de C igual a Q sobre B. Vamos a encontrar la carga del capacitor. Despejamos, carga es igual a C por B, por lo tanto nos da una carga de este capacitor equivalente de 92,3 coulomb. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a devolver en nuestro circuito. Es decir, que vamos a encontrar cada uno de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos capacitores, vamos a encontrar el potencial y la carga. ¿Listo?
Entonces, como este capacitor equivalente fue generado por estos tres que están en serie, pues nosotros decimos, si están en serie, pues tienen igual carga. O sea que significa que este capacitor nos queda con una carga de 92,3 coulomb. En realidad no es coulomb, en realidad es microcoulomb, perdónenme acá. Sí, porque la capacitancia está en microfaradios sobre potencial, sobre voltaje, entonces esto queda es en microcoulomb. ¿Listo? Entonces espérenme acá, les acomodo para que puedan... entonces acá lo que en realidad tenemos, por favor, acá lo que en realidad tenemos son microcoulomb. Microcoulomb. Perdón, no hay que quede tan feo. Entonces, acá pues el valor de cada carga nos va a dar también en microcoulomb, ¿sí? Pero pues no le voy a poner las unidades porque pues me enredo un poquito acá en cuanto a manejar el mouse. Pero pues ustedes en su casa sí es mucho más fácil poner el microcoulomb. Entonces, por favor, lleven ustedes las unidades también. Entonces, listo, y vamos acá. Entonces decimos la carga es igual a 92 porque está en serie, ¿verdad? Entonces tiene 92 microcoulomb y el potencial de esa capacitancia pues tenemos que hallarla. Entonces el potencial viene siendo la carga sobre la capacitancia. Y entonces para el de, ahí tenemos, sé que para ese capacitor, ese viene siendo C2 y C2 viene siendo 120, entonces para 120 tenemos un voltaje de 0,8 voltios. ¿Listo? Este para nuestro capacitor, voy a ver si no me queda aquí montado. Listo, para el capacitor C2. C4 tiene un valor de 60, entonces igual volvemos a hacer. Y entonces escribimos que la carga va a ser de 92,3 microcoulomb, ya saben, y el potencial va a ser de, el de 60, tiene un potencial de 1,53 voltios. Y C3 es de 12 voltios, este C3 tiene 12 ¿qué? Microfaradios, entonces pues tenemos que va a tener una carga de 92,3 microcoulomb y tenemos por lo tanto un potencial de 7,7 voltios. ¿Listo? Entonces, ustedes pueden ir verificando, ¿verdad? Verificando, pues, tanto estos valores en su calculadora, como pueden ir verificando si están haciendo bien la operación. Entonces, por ejemplo, acá estos tres tenían un voltaje de 10, entonces significa que el voltaje de 10 que nos está dando esta fuente acá, se debe repartir en estos tres capacitores. Entonces, si observamos, este tiene 0,8, este 1,53 y este 7,7. Es decir, que si sumamos 7,7, 8,7 y 5 y 8, eso nos da más o menos un promedio de 10. De pronto no nos dará un valor exacto porque redondeamos y bueno, en el redondeo de cifras, pues se nos pierden algunos decimales. Pero pues en realidad en términos generales pues queda bien la operación. ¿Listo? Y nos seguimos devolviendo. ¿Listo? Nos seguimos devolviendo. Entonces continuamos en el siguiente. Acá, y vamos acá. Entonces, de este circuito, revisamos que tenemos C2, ya lo conocíamos, C3 ya lo conocíamos,
Entonces no conocemos es la información de 20 microfaradios y C1. Entonces estas dos, ¿qué generaron? Estas dos generaron AC4, ¿sí? Entonces AC4 y estas dos están en paralelo. Estas dos capacitores están en paralelo y generaron AC4, es decir, como están en paralelo, tienen igual voltaje. ¿Igual voltaje a quién? A C4, es decir, que ellos tienen el voltaje de C4, que es 1,53 voltios. Por lo tanto, pues tenemos que hallar la carga, y ya saben que la carga es igual a C por B, y al multiplicar, entonces tenemos que, para el de 20 microfaradios, tenemos 30,6 de carga. Microcoulomb, ¿no? Ya saben. Y acá pues tenemos, entonces como están en paralelo, igual voltaje, 1,53 voltios, y tienen una carga, entonces toca hallar la carga C por B, y la carga de C1 viene siendo de 61,2 microfaradios. Entonces, y seguimos revisando, ¿no?, nuestros valores. Entonces, observemos que este era C4, estas dos generaron C4, y C4 tenía una carga de 92,3, y entonces, y esa carga se repartió en estos dos capacitores. Entonces, tenemos que, acá tenemos 30,6 más 60, pues miren que nos da más o menos 92 microcoulomb. Entonces, ahí vamos bien. Listo. ¿Y qué nos queda hacer? Devolvernos. Nos seguimos devolviendo y llegamos a este circuito. Entonces, en este circuito, ¿conocemos quién? Conocemos la información de 20 microfaradios, pero no conocemos C2, ¿no? Porque C2 no generó, ya conocemos la información de C2, es más bien así, ya conocemos la información de C2 y la información de C3, pero ellos no existían, ellos fueron generados, C2 fue generado por 50 y 70, y estos dos están en paralelo, es decir, que tienen igual voltaje a C2. Entonces, el voltaje del de 50 va a ser igual a 0,8, que es el mismo de 0,2. Esto tiene 0,08 voltios, voltios, y tiene una carga, entonces toca hallar la carga de ese capacitor, ese es el de 50, entonces tiene una carga de 40 microcoulomb. ¿Listo? Para el de 70, entonces sabemos que tiene el mismo potencial de C2, y C2 tenía un potencial de 0,8 voltios, y por lo tanto tiene una carga de, el de 70 tiene una carga de 56. ¿Sí? 0,8. Espera un momento, reviso el valor. Entonces tenemos la carga es C por B, entonces es 70 por 0,8 nos da 56 más o menos. Pues ahí no nos descuadramos, pero pues no nos descuadramos tanto, ¿no? Microfarad. Listo, continuamos acá, entonces ya conocemos esta información. 60 y 120 generaron, 60 y 120 generaron AC1, ¿listo? Entonces significa que ellas dos están en serie, o sea, tienen igual carga. Entonces tienen igual carga de C1. Entonces esta tiene una carga de 61,2 microcoulomb, y por lo tanto tiene un potencial de ¿de cuánto? 60. 60, 60. Entonces tenemos que hallar el potencial, y el potencial entonces se halla carga sobre capacitancia. Entonces la carga es 61,2 dividido en la capacitancia, que es 60, entonces vamos a tener un voltaje ahí de 1,02. Perdón, 1,02 voltios, ¿listo?
Y para este de 120, pues está en serie, tiene igual carga. Entonces tenemos una carga de 61,2. ¿Listo? Microcoulomb. Y un potencial, pues tenemos que hallar ese potencial. Y entonces, pues, decimos que la carga, para hallar el potencial, es carga sobre capacitancia. Entonces, 61,2 dividido en la capacitancia, que es 120, nos da entonces 0,51. 0,51 voltios. ¿Listo? Y seguimos verificando los valores, ¿no? Observen que estos dos, el potencial de acá más el potencial de acá nos debe dar el potencial que ellos generaron, o sea, 1,53, sumemos 1,02 más 0,51, da más o menos 1,53. ¿Listo? Y así con cada uno de estos. Entonces, 20 y 30 están en serie, entonces igual tienen igual carga de la de C3, es decir que C3 tenía una carga de 92, o sea que estos tienen una carga de 92,3 microcoulomb, o sea que el potencial para el de 20 va a ser 4,6 voltios. ¿Listo? Y para este de 30 nos dan, entonces, con la carga, no la conocemos, la conocemos, perdón, porque está en serie, 92,3 microcoulomb, y el potencial de esa carga, de ese capacitor, perdón, entonces es de 30, tiene 3,1. ¿Listo? Para 3,1 voltios. ¿Listo? Entonces, ellos generaron ¿a quién? Ellas generaron, estos dos capacitores generaron a C3, y recordemos que para C3 habíamos hallado un voltaje de 7,7, y si vemos, pues ese 7,7 está repartido en cada uno de estos dos capacitores. 4,6 más 3,1 más o menos nos da ese valor. ¿Listo? Entonces, de esa forma, ustedes realizan y se pueden devolver en su circuito. Miren que es una forma muy fácil de hacerlo. Aquí parece pues un poquito desordenado, pues yo ya les he comentado que cuando ustedes están allá en su cuaderno, pues es mucho más fácil hacer una tablita, ¿verdad? Una tabla en la que ustedes puedan colocar toda la información. Pero como aquí yo me muevo entre diapositivas, entonces pues me queda un poquito más complicado traerme la tabla de diapositiva a diapositiva. Entonces, por eso lo que yo hago es escribirle los valores en cada una de las capacitancias. Entonces, espero que no se enreden con estos valores, porque pues me tocó recurrir a eso, hacerlo de esa forma, ¿sí? Pero igual si ustedes lo quieren hacer en tabla para que se les vea más ordenado, por si lo entienden de una mejor forma, pues está perfecto. ¿Listo?